Clasifica así a la Ciudad de México como una ciudad pluricultural, plurilingüe y pluriétnica, donde existen 139 pueblos y 50 barrios originarios que representan a más de 825,000 personas que se reconocen como indígenas en nuestra ciudad, lo que la lleva a ser la ciudad con mayor presencia y diversidad cultural del país y América Latina. Ante esta enorme relevancia y trascendencia histórica, hoy presento ante este pleno una iniciativa que busca fortalecer los derechos lingüísticos de nuestros pueblos y barrios indígenas. La pandemia del COVID-19 nos brindó una lección dolorosa. Mientras la población recibía información constante sobre las medidas sanitarias, las comunidades indígenas se quedaron rezagadas, sin información oportuna en sus lenguas maternas. La información sobre la enfermedad, cómo prevenir los contagios o cómo tratar las enfermedades, llegó tarde o no llegó en lo absoluto debido a la falta de traducción de los materiales informativos. Un informe del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas relevó que solo el 25% de las comunidades indígenas en el país tuvo acceso a la información en sus lenguas maternas, lo que le limitó su capacidad de adoptar medidas preventivas. Esta situación, a las altas cifras de mortalidad durante la pandemia, evidencian de manera trágica la imperiosa necesidad de establecer en la Ley de los Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de México el derecho de las personas hablantes de lenguas indígenas a recibir información idónea y pertinente en sus propias lenguas ante la ocurrencia de una emergencia, desastre o fenómeno natural, sanitario o antropogénico que ponga en riesgo su vida o su integridad. Los derechos lingüísticos están plenamente reconocidos en el marco legal de nuestro país. El artículo 2 de nuestra Constitución garantiza a los pueblos indígenas el derecho a preservar y enriquecer sus lenguas. Asimismo, diversos ordenamientos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, reconocen la obligación de los estados de permitir que las personas hablantes de alguna lengua indígena empleen su propio idioma para comunicarse en ámbitos fundamentales como son la justicia, la educación y la salud. Las lenguas indígenas no deben de ser relegadas al olvido. Son portadores de saberes ancestrales, de visiones del mundo que enriquecen a nuestra ciudad y nos recuerdan la importancia de la pluriculturalidad de México. La iniciativa que hoy presento busca garantizar que las personas hablantes de lenguas indígenas tengan el derecho a recibir información pertinente en su propia lengua ante la ocurrencia de cualquier emergencia o desastre. Información que puede significar la diferencia entre la vida o la muerte. Nuestra ciudad debe de derribar las barreras lingüísticas que separan a las comunidades indígenas del acceso a la información en materia de salud o de protección civil. Digo lo anterior no como un argumento político, sino humano. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Permítame, diputado, esta presidencia recibió en tiempo y forma solicitudes de suscripción por parte de la diputada Elizabeth Mateos, de la diputada Miriam Saldaña y del diputado Alberto Vanegas. ¿Acepta la suscripción, diputado Pedro Aces? Muchas gracias, compañeras y compañeros. Claro que sí, presidenta.